punto. Bueno, esta es la primera charla de este 11 año de conferencias asturianas que nos organizamos la Asociación Astura en colaboración con el Ateneo Obrero de Xixón en este localín tan precioso. Hacemos siempre el segundo martes de cada mes, salvo alguna coincidencia extraordinaria, y siempre tocando temas asturianos con rigor y con mucho procuro y el mayor de la confianza en que el ponente es el mejor que podemos traer. Este día queremos inaugurar este 11 curso con una ponencia que nos remite al comienzo de la historia de Asturias, ¿no? Que de cuando antes de que lleguen la historia empieza con la escritura, como sabéis, pero antes de eso Asturias ya existía la nación asturiana. Aquí pasó como con los griegos cuando fueron invadidos por los persas, que tomaron conciencia de que eran griegos. Quizá los astures tomaron conciencia de que eran astures cuando llegaron las legiones romanas a extraer el mineral y a invadir, ¿no? Hoy vamos a tocar el aspecto político y religioso de aquellos siglos, entre el siglo V aproximadamente y el X-XI, con la desgracia de la llegada a toda la península y Asturias poco después de los monjes cluniacenses, que cambiaron totalmente la historia, para mal, todo hay que decirlo. Y hay que decir que la parte religiosa, que quizá la que más centra un poquitín la conferencia, aunque de sustratus está siempre el país, entama con Prisciliano, con la llegada de los monxos celtas que fuxen pela mar desde Gran Bretaña. De ellos van al continente y funden los primeros 9 obispados de la Bretaña actual, y otros siguen pela mar hasta el norte de la península y lleguen a la antigua provincia de la Galaecia romana, ¿no? Estableciendo un primer obispado en Britonia, que está en un pueblo que ahora se llama Bretonia, en la provincia de Lugo, antigua Piedra de Taramundi. Y por la parte histórica, por la parte religiosa, todo en Camaperí, y por la parte de nación asturiana, vamos a ver cómo aquellos viejos clanes astures a lo largo de los años consolidan un reino que queda totalmente al margen de lo que se llama España, que llega al Andaluz, y el Emirato de Córdoba. Eso es lo que recibe el nombre de Al-Andalus y España, como dicen las monedas de la época, por cierto. Está el reino de Asturias, que yo en el momento de Alfonso II, esto es opinión mía, pero me parece que es bastante obvio, en tiempos de la controversia contra la iglesia adopcionista, en la que el reino de Asturias, con Beato como figura principal, va de la mano de Carlomagno y del Papa Adriano I. Eso en realidad lo que está haciendo es un reconocimiento internacional del reino de Asturias, un reconocimiento internacional interpares, como pasaba con Pelayo, ¿no? Interpares. Entonces, este momento y el que probablemente, y también opinión mía, lleva a obligar a Alfonso II a estar a la altura de las circunstancias, porque Carlomagno ya había inaugurado una iglesia romana, por decirlo así, y él verse obligado a instaurar el obispado de Oviedo, que era el primer obispado romano, si no me equivoco, tú verás el tema con más detalle, en aquel momento, ¿no? Bueno, y bueno, está aquí un poco el esquema inicial. Y ahora afondaremoslo de una manera diferente a como lo hacemos normalmente, y José va a ir haciendo unas preguntas al paso
fruto de unas proyecciones que vamos a hacer con textos de este portentoso libro de Moncho, que conoceréis, que acaba de salir en diciembre y va a la tercera edición, que se llama Astures, Gens Hispania, y un trabajo monumental que percorre toda la historia de Asturias, tocando todos estos temas y muchos más, ¿no? Entonces vamos a proyectaros unos diapositivas con textos selectos de este libro, y a la par va José a ir haciendo preguntas para seguir un poco el ritmo de esta historia que vos acabo de introducir. Pero doy por fecho que conocéis todos a Moncho, pero quiero leeros una pequeña glosa que hice, que me quedó tan guapa que quiero leer. Así que me podéis disculpar. Bueno, los que no lo conozcáis vais a conocerlo súper bien, ¿eh? José Ramón García Fernández Moncho lee el último bate el Celta. Tiene un alma del siglo VI transmigrada al XXI. Su casa ya un escritorium lleno de notas, de cuadernos, de libros, de papeles, pinceles y muchos dibujos, pinturas y obras de arte restauradas, porque atropa la misma alma el estudio y el arte, la investigación y el talento pictórico. La admirable trayectoria de Moncho como pintor talentoso materializóse en 10 exposiciones, 2 muy notables. La primera en 2016, Recuerdos de Aldea, montada con gran éxito en la Fundación Jardín de Villaviciosa, y la segunda en 2018, 2 años después, Cuadonga, Historia y Leyenda, la que presentó una colección de 52 dibujos al pastel y lápices de colores, donada al Museo del Pueblo de Asturias. Pero arriba todo habría citarse la su vocación por la investigación. El pasado mes de aviento salió la primera edición, y ya va de la tercera, de una obra monumental que es fruto de una vida entera dedicada al estudio de la nuestra historia. Astures, Gens Hispania. Este libro, descomanado en conocencias y reflexiones fondas, y na filbanar en vises y fechos adoñados con consecuencias a verades a nos, convirtióse este año en una segunda referencia esencial para entender el nuestro país y la so xente. La segunda, porque la primera lle nunca vencida de David Guardado, como yo salió primero. Sí, muchos vemos en Moncho un moncho celta transmigrado 1500 años después. Y ya en ella la inspiración del cristianismo primitivo, autónomo, que fue el objeto de estudio fondeo toda su vida. Conozco más de la historia de Asturias y el sincronismo entre los poderes políticos y eclesiales, porque este conocimiento quiere la su pasión. Desenvolvió su actividad pastoral como cura en Chuarca, Villaviciosa, Teberga, Sana y en Ubieu, en el viejo Uca. Falta lo que se tiene que subrayar de este sabio amigo y la su profunda conciencia de la identidad asturiana, de la su nación, la histórica y la cultural, que no hablamos aquí de política. Fue el fundador en 1986 del colectivo Manuel Fernández de Castro, junto a otros curas y seglares comprometidos con el asturiano, con les mires de normalizar la lengua en la Iglesia Católica. Hicieron las versiones en asturiano de la liturgia del Nuevo Testamento y de otros textos religiosos. Fue idea de Moncho, con ella el colectivo el nombre del obispo de Diego Fernández de Castro, que en el siglo XIX hizo la traducción del Evangelio de San Mateo. Y entre otras muchas cosas destacables, para terminar, y también uno de los creadores de la revista cultural Cubera, publicación de la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa, bien conocida por los sus trabajos de humanidades y estudios etnográficos, históricos y sociales de Madrid. Y hasta aquí llegué yo, y ahora toca ya él. ¿Vale? Sí. Buenas tardes. Vamos con... No, oísme bien, ¿no? Sí, no estoy cambiando. Como decía
decía antes Amadeo, vamos a ensayar estilo un formato nuevo, a base de preguntas, con lo cierto de tocar todos los temas que nos parecen que son interesantes de tocar aquí, porque aporten visiones diferenciales de lo que lleva la historia de Asturias, ¿no? Entonces, a ver cómo nos sale. Sabemos por la epigrafía que en el siglo IV todavía se veneraban los antiguos dioses celtorromanos y que al mismo tiempo coexistían con comunidades cristianas, y que una de las figuras importantes de esa época, o la más importante, era el Pristiliano. ¿Cómo era esta religión pristilianista? Bueno, el cristianismo no se desarrolló por parte de su fundador como una religión, sino como valores. El cristianismo son valores. Y eso se fue adaptando a cada sitio. La inculturación. En Roma, la inculturación fue de acuerdo con la política del Imperio Romano. Pero fuera de los límites del imperio se crearon muchas iglesias, muchas formas de iglesia. En la periferia del imperio, nosotros éramos la periferia, de hecho en Asturias no se edificaron ciudades, no se hicieron templos ni anfiteatros, solamente quisieron llevar el oro, jamones, que ya los había buenos, esclavos, y hacer pues calzadas para sustraer el oro. Algunos romanos sí hicieron sus vidas para vivir bien, pero el resto no vivían tan bien. Y lo que pasa es que la periferia siempre estaba más libre de las normas del imperio, y el imperio consiguió que los jefes de la iglesia se adaptasen a su política. De hecho, San Pablo, cuando define lo que deben ser las iglesias, dice que las iglesias son el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es un soma, un cuerpo orgánico, donde todos somos importantes y donde no hay nadie superior a otro. El pie necesita la cabeza y el oído necesita el ojo, y todos somos necesarios. Pero Constantino, que era muy hábil, lo que hizo fue intentar engatusar a una serie de jefes de la iglesia, entre ellos Eusebio de Cesarea, el que hacía de obispo presidente en Roma, Elosio de Córdoba y de Alejandría, que eran las ciudades más importantes. Entonces, incluso les ofreció el palacio de Letrán para que tuviesen un concilio en el 314. Y ya en el 325 invitó a todos los jefes de las comunidades del imperio a que se reuniesen en Nicea para tratar a ver cómo se organizaba la iglesia de acuerdo con el imperio. Y se organizó una iglesia jurídica que ya no tenía nada que ver con la idea primera de una iglesia cuerpo místico, donde somos una familia, donde todos participamos, donde no hay jerarquía. Lo que hizo Constantino fue imponer su jerarquía en la iglesia, una jerarquía. Y sin embargo, estos movimientos de la periferia eran unos movimientos que no estaban de acuerdo con esto, y eran movimientos de iglesias autocéfalas y que se organizaban de manera asamblearia, de manera democrática. Una cosa, por ejemplo, que está intentando el Papa y está machacando, que es la sinodalidad. Empezar a democratizar la iglesia, que llevamos pues ya 2000 años, que no es demócrata, sino que hay una jerarquía,
de tal manera que vivimos en un sistema casi, nosotros los curas, medieval totalmente, medieval. Entonces, este hombre prisciliano tenía otra iglesia, que era una iglesia carismática. Cada uno desarrollaba las cualidades que tenía y vivían en armonía, hombres y mujeres, no había diferencia. Hombres y mujeres, las mujeres participaban igual que los hombres, que de hecho los obispos, los que eran de la otra línea jurídica, llamaban ellos la atención y querían esa ellos son cara. Y decían, pero bueno, ¿por qué no lo estáis en cara? Si Jesucristo también hablaba con mujeres. Pero bueno, la cosa no. Y Prisciliano posiblemente haya sido el personaje, por lo menos religioso, más importante de esa época. Era una persona cultísima, era una persona de dinero, y era una persona que intentaba hacer una iglesia carismática y étnica. Por eso, pues él, por ejemplo, valoraba mucho el tema de la luna, del sol. Ellos creían, pues todo lo que creía todavía mi abuela, que creía que todavía bendiciendo la tierra pues daba más frutos y más tal, porque yo recuerdo de Guaje, y algunos de vosotros que lo recordaréis, que el lunes de Pascua iban a la huerta y plantaban el ramo y para bendecirlo, y mi abuela decía sal y sapo, sal y rato, sal y toda comezón, que quita la bendita y el ramo de la pasión. Eso de Celta, eso era la iglesia celta todavía ahí. Y entonces el prisciliano pues era otra iglesia, no la iglesia oficial del imperio, otra iglesia. Claro, terminaron machacándolos. Podemos decir entonces que la iglesia priscilianista y el cristianismo celta son ya formas asemelladas de entender la religión. ¿Cómo? A ver, dime. Sí, las primeras comunidades de monjes celtas llegan al noroeste de la península un poco más, son un poco posteriores a Prisciliano, pero comparten sistemas de creencias asemejados. Sí, evidentemente, son también gente que marcha de la ciudad, no están de acuerdo con el sistema y marchan al desierto, porque eso empieza en África, porque había mucha más comunicación de lo que pensábamos. La gente se relacionaba mucho más con el resultado. Fijaos que en el siglo IV, una mujer, la famosa Etérea, desde Galicia, que Galicia puede ser Asturias, porque la Galaesia era Asturias. Asturias ocupaba desde el Esla hasta el océano y desde el Cantábrico hasta el Duero, entrando entre los montes en Portugal. Esa mujer tenía que tener posibilidades porque si no, no lo hacía. Fue de peregrinación, no de peregrinación, de un viaje de santos que hacía a Jerusalén, estuvo en Constantinopla, estuvo en Egipto y escribió, que es precisamente la primera mujer que tenemos en España que sabemos que escribía, había más que escribía evidentemente, pero tenemos ella, y describe datos como diciendo, yo como soy muy curiosa, cuando voy a un sitio pregunto todo, y esa mujer volvió para acá. Había mucha más relación, y no solamente esa, sino a Vito y muchos más de la zona esta de Galaesia, que eran los Astures. Galicia y una creación de los romanos de la provincia. Los romanos, cuando invadieron el noroeste, encontraron dos naciones, cántabros y astures. Los gallegos eran astures. Esa iglesia celta que se establece como centro fundamental en Britonia era una iglesia también con valores diferenciados con respecto a la iglesia romana, menos jerarquizada, como era así el tipo de iglesia celta. Evidentemente, y una iglesia paulina. San Pablo, una de las primeras cartas que escribe a los Gálatas, y los Gálatas de una rama de los celtas, que está en la zona de Turquía. Y en esa época, pues las etnias están más relacionadas de lo que pensamos.
Entonces, por ejemplo, todos los textos se van a transmitir esa rama. Y San Pablo es precisamente un apóstol que no conoció en vida a Jesucristo, pero él reivindica el derecho a ser apóstol que no lo recibe de ningún hombre. No se lo da San Pedro ni el resto de los apóstoles. Dice que lo recibió directamente de Jesucristo. Y es carismático. Y es curioso porque el oficio de San Pablo refleja mucho la mentalidad de lo que es el pueblo celta. La igualdad del hombre y la mujer. Una serie de valores. Los celtas, por ejemplo, creían en la Trinidad. Hay dioses celtas que tienen tres caras. La triada. Creían en un Dios único y sobre todo creían que en la naturaleza se expresaba también la divinidad. De hecho, ellos no tenían templos. Incluso los templos que conocemos en Irlanda, que hay la famosa capilla esa tal, pues, y bueno, esa isla que tienen allí. Y aquí no, por ejemplo, a los romanos, a los obispos romanos y al clero romano le llamaba mucho la atención que en los pueblos celtas celebrase misa en las casas y que llevasen el altar portátil, y esos decían que era inusitado, y no digamos nada que las mujeres participasen en la misa celebrando, administrando la comunión y tal, que esa costumbre en el noroeste existió hasta el siglo XIII. Había veces que confesaban, que predicaban y que ordenaban monjes. Y digo, claro, un papa que en esa época ya mandaban mucho más de la cuenta, se llamó la atención de los libros para que lo prendiesen, pero por ejemplo, los abadeses de Palencia, pues, también creían en la inmortalidad del alma. También creían en la inmortalidad. Eso ya lo dice Julio César en el tratado de Beno Galo. Creían en la televisión que los asturianos antiguos, sobre todo en San Andrés, seguían creyendo en la inmortalidad, que andaban los muertos por ahí. De hecho, las capillas de ánimas era precisamente para protegerse de la Santa Compañía. La Santa Compañía, los muertos andaban por ahí disfrazados de otro tipo, pero eran los parientes. Entonces, vayan bien también los muertos. Recuerdo mío, venenos y tal, andaban por los calles. Y en los entierros, aquí no es el más viejo, pues cuando se llevaba a reconstruir el cadáver para la iglesia, en los cruces de camino se paraba a cantar un responso, porque por los cruces de camino pasaban los difuntos. Pasaban a cantar un responso. A 2 días, eso ocurrió ayer. Isidoro de Sevilla, Isidoro de Sevilla, en la su obra de etimologías, sí identifica de forma clara a la gens de los Astures, o sea, la nación de los Astures. ¿Hasta qué punto, como dices en el libro, la organización y la independencia de esa iglesia céltica asturiana pudo influir en la reconstrucción de esa identidad de los Astures? Hombre, la religión, hasta la Revolución Francesa, era el principio, a veces tengo que apuntar porque me pasan mis ideas, religio vinculum civitatis, el vínculo de la sociedad a la religión. Era la ideología que... ¿Por qué apoyaban los reyes a la religión? Porque era la ideología que podían aprovechar, no había otra. Entonces, incluso en el Imperio Romano, antes del cristianismo, cada nación tenía su religión y el imperio lo respetaba. Era una religión, sus dioses nacionales, con tal de que aceptasen que el emperador era el pontífice máximo y el dios de todos ellos, y también que había que venerar a Roma. Había aras, aquí había un ara, en Asturias tenemos un ara dedicada al emperador y a Roma.
Y respetando eso, permitían que tuviesen sus dioses. Cada pueblo tenía sus dioses. Y lo que ya digo, cuando Constantino se dio cuenta que el cristianismo era un movimiento muy importante, lo sigue siendo, porque dignifica a todo ser humano. Al querer que un Dios se hace hombre, todo el ser humano participa de ese hombre. Por lo tanto, todo el ser humano es Dios, y hay que respetarlo. Igual al emperador que al esclavo, pero eso, claro, al imperio no interesaba. Y lo que hace el imperio es decir, sí, pero el emperador representa la cabeza que es Cristo y vosotros sois el calcaño o la uña que no tiene tanta importancia. Pero era así. En la llábana fundacional de la iglesia de Santa Cruz de Candes, fálase de su consagración por Vate Asterio. ¿En qué consistía esta figura del Vate o del vagante? ¿Y es una reminiscencia de esa iglesia céltica? Bueno, vamos a ver. Cuando el imperio se hace con la institución religiosa, hay que Constantino hace una división entre los senadores y los obispos. Después él y los emperadores van a confiar más en los obispos que en los senadores y que en los gobernantes. Dice, los senadores cuando se reúnen en asamblea y deciden por mayoría una ley, se cumple, si le interesa al emperador. Dice, los obispos lo mismo, pero con una diferencia. Si se ponen totalmente de acuerdo, y es Dios el que los ilumina. Y por lo tanto eso es inamovible, siempre que lo acepte yo, claro. Y bueno, entonces, ahí, ya no me acuerdo que me preguntaba, me preguntaba por esa figura del Vate vagante. Vale. Entonces, quienes van a nombrar a los obispos va a ser el emperador y su camarilla, aunque tendría, en San Pablo sería la comunidad a la que nombrase, o sea, iba a ser el emperador. Y va a elegir siempre a gente patricia, a gente de la clase alta, evidentemente. Me parece que hay un papa que fue esclavo, pero debía ser uno solo, los demás todos son de la clase alta, obispos y tal. De tal manera que era un poco que el obispo, porque era ser como gobernador, más que gobernador, porque llegó a confiar más en ellos que en los gobernadores. De tal manera que a los obispos los llama defensor civitatis, el defensor de la ciudad, que la ciudad es el núcleo organizativo principal del imperio. La aldea son los ignorantes, la aldea prácticamente han sido, que dice que la ciudad, y en la ciudad va a estar el obispo, Entonces elige tal, incluso llega a haber familias episcopales, y el padre del papa, después el tío, y el sobrino, y el tal, que existen, pero bueno, eso existió casi hasta el siglo XIX. El primer papa que fue de no clase aristocrática y tal, creo que fue San Pío, hay por ahí otro que igual, o sea, San Pío X. San Pío X, que era hijo de un sastre. Los demás todos eran conde de tal, marqués de tal, duque de tal, de cual. ¿Por qué? Porque era lógico, eran los que controlaban. Y entonces fueron organizando toda la teoría para seguir mandando. Apartándose de la idea paulina de una comunidad de creyentes fraternal en que el fiel tiene la dignidad de la orella, porque la cabeza es Cristo, no el obispo tal o el cardenal cual o el papa, la cabeza es Cristo, para San Pablo. La iglesia que es una iglesia carismática y era también étnica, encarnada en la vida tal. Por eso él era un celta que rezaba en pelota a Dios, porque ellos rezaban en pelota a Dios. Y hacían cosas que nos parecen inusitadas, pero para ellos era normal, porque estaban encarnados. Estaban encarnados en su divinidad. La polémica adopcionista
fue protagonizada por dos personajes principales, que eran Elipando, arzobispo de Toledo, representante de la iglesia metropolitana o la iglesia más importante de la península, y una figura que era beato, que era presbítero, porque no se sabe con certeza, no se puede afirmar que fuese ni abad. Esa figura, esa posición o ese prestigio de beato dentro de lo que sería la iglesia y la monarquía asturiana puede ser una reminiscencia, una pervivencia de esa iglesia de tipo celta que se estaba en Asturias. Evidentemente, hay una cosa curiosísima, y es que, por ejemplo, toda la cultura clásica de códices y tal se conservó en Irlanda, en la iglesia irlandesa. Fíjate, están ahí, si aquí un monasterio, por ejemplo, Valdedios está apartado, fijaos ahí en Irlanda, bueno, en aquellas zonas, ¿cómo se llama? Pues fue donde más se conservó la cultura clásica. Y en Asturias, en la parte del norte de León, el Bierzo, hubo muchos monasterios. En el siglo VI vino un monje de Panonia, San Martín, que llaman San Martín de Dumio, que era de la Panonia. Vino porque ahí ya, en el noroeste de la península, había asentado un pueblo invasor, que eran los suevos, y ahora también te lo dicen suevos, pero los suevos eran cristianos, eran arrianos, eran cristianos. Y entonces él vino, y ahí hubo organización de monasterios, y ya había monasterios de tal manera que se llamaba la Tebaida. La Tebaida era donde empezaron los manacoretas y los monjes y tal, y esa gente era culta. No podía haber un monasterio sin códices que costara. Nosotros teníamos una gran riqueza porque había mucho bosque y había mucho animal salvaje y había mucho tal. No estábamos tan mal en ese sentido, estábamos peor. Y hubo uno de esos frailes muy importantes, San Valerio, que es monje del Bierzo, que escribió también varias cosas, entre ellas una de las primeras referencias que tenemos del viaje de esta arteria se debe a él, se debe a que escribía códices, copiaba a otros y se quejaba que a veces venía algún fraile de nuestro convento y robaba y escapaba con alguno debajo tal y quejábase el fraile y dice: yo, fulano de tal, que soy muy pecador de la provincia asturiana, era asturiano, porque en ese sentido las naciones se llamaban provincias porque eran provincias del imperio, y yo, pecador, que soy asturiano, que soy de la provincia de Asturias, San Valerio famoso, ¿no? Y entonces esa gente era culta, esa gente estaba preparada, esa gente no se iba por donde iba. A ver, vean cómo eran. Estaba muy preparada, viajaban, porque no estaban ahí. Había, por ejemplo, lo que se llamaba el peregrinaje por amor a Cristo. Una de las cosas, por ejemplo, que no ocurrió en el noroeste, es que el cristianismo no tuvo persecuciones, como el imperio. De hecho, convivían cristianos y paganos estupendamente. Vivían estupendamente, se respetaba mutuamente, que creía, porque la tradición antigua del cristianismo es que la fe cristiana no hay que imponer a nadie. Eso ya es libre. Es libre. Uno de los valores mayores del cristianismo es que Dios hizo libre al ser humano, hasta tal punto que hasta puede negar a Dios. Ya Dios lo juzgará, pero nadie es el que tiene que juzgarlo. Ya Dios lo juzgará. Al final de los tiempos vendrá el secador y cogerá uno para un lado y otro para otro. Nadie tiene por qué matar a nadie porque cree o no cree, o obligar lo que crea. Eso viene todo después, precisamente por el vicio del imperio. Que el imperio, al poner la religión oficial, que era su cristianismo, pues impuso su ideología, de tal manera que llegaron a considerar
que el que fallaba, claro, la fe para ellos era la ideología principal y había que mantenerla, porque si no tal, entonces el crimen era ir contra la fe, entonces a quemarlo, a matarlo, a tal, pero eso está prohibido por el cristianismo. Y ya Tertuliano lo decía, no hay que obligar a nadie, y el mismo Alcuino, que fue consejero de Carlomagno, cuando Carlomagno quiso imponer el cristianismo a los sajones, creo que eran a los sajones, dijo él: estás mandando criminales y no predicadores, la fe hay que convencer con la razón y no con las placas, hay que respetar a la gente. Eso se lo decía Alcuino, hizo un poco caso, pero bueno. ¿Qué importancia tuvo dentro de lo que fue la historia de la monarquía asturiana la polémica adopcionista entre la iglesia asturiana y la iglesia de Toledo? Lógicamente no hay una polémica solamente teológica, hay una polémica también política. En esa época hay dos centros de poder con vocación de imperio. Por una parte está la Córdoba musulmana, que ya desde Abderramán se va desarrollando y bueno, llega a ser una gran potencia. Bueno, no hay más que ver a qué altura cultural llegó la Córdoba musulmana de esa época, pero llegó a esa altura cultural porque la mayoría de la intelectualidad cristiana se hizo musulmana, porque quería vivir, lógicamente. Y mientras esa mayoría de médicos, de filósofos, de teólogos, de todo, eso estuvo de esplendor. En el momento en que desapareció eso, volvieron a donde estaban y nunca crearon más nada. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que no significa que entre ellos también había tal, pero es decir, es que el mundo musulmán en España hizo tanto, lo hizo esa generación que se vio obligada a hacerse musulmana, si quería vivir, porque si no, no podía vivir. Entonces resulta que es que crearon, bueno, ¿quién estaba detrás de esa creación? Había médicos judíos, había filósofos cristianos, había arquitectos, de hecho, que tampoco estaban siempre peleándose unos con otros. Por ejemplo, los califas de Jerusalén, los califas de Córdoba, pedían a veces al Basileo, al emperador de Bizancio, que le mandase artistas para construir sus cosas. Y si os fijáis, las mezquitas, quitando los amuletes que venían a cumplir de que por encima por encima de lo musulmán no hay nada, y por eso ponen los militares más altos que las torres de la iglesia, los edificios son copia de Santa Sofía, que es una iglesia cristiana, y mandaron para hacer, por ejemplo, el Mihrab, que es la parte a donde se orientan los creyentes musulmanes hacia la Meca. Por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, que es una maravilla, vinieron mosaicistas, gente que hacía mosaicos de Bizancio, e incluso porque en ese sentido había califas en Córdoba muy interesados por la cultura, hasta que vino Almanzor, que les dio leña porque no interesaba que tal. Los califas recibieron códices de los emperadores bizantinos, y como no sabían griego, pidieron que les mandase a alguien que supiese griego, y el emperador le dice al califa: ahí te mando a fulanito de tal que sabe griego, supongo que latín sabrán los tuyos. Claro, supongo que ya sabía un poco latín porque se habían arabizado. De ahí viene el nombre de mozárabe. El mozárabe, en Asturias no había mozárabes. El mozárabe era un cristiano arabizado, que hablaba ya árabe, que vivía como los árabes. Simplemente seguía siendo cristiano y era generalmente adopcionista. ¿Por qué era adopcionista? Explica, explica qué lleva el adopcionismo, por favor, qué lleva el adopcionismo. Cuando se empezó a estudiar el depósito de la fe cristiana no son normas ni moral,
La moral viene de mos, costumbre, y las costumbres cambian. Por eso hay mucha gente que ahora se escandaliza por el Papa que dice que hay que bendecir a los homosexuales. Pues eso quizá hay que plantearlo de otra manera como se plantea hasta ahora. Porque eso son costumbres. Moral es costumbre. Es costumbre. A ver, pregúntame otra vez. Polémica de En el adopcionismo, los musulmanes decían que Cristo era... Ya. Entonces, a principios ya del cristianismo hubo una corriente, el meollo del cristianismo es la persona y la obra redentora de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Y hijo de Dios? ¿Quién es? Y si es hijo de Dios, ¿cómo es? ¿Es natural o ya adoptivo o cómo es? Entonces, hay varias corrientes. Una de ellas dice, Jesucristo es hijo natural de Dios, consubstancial con Dios. Hay quien dice sí, pero eso después de morir. Lo subió al cielo y le hizo igual que él. Pero en la vida era un ser. Porque ¿cómo es posible que pregunten una cosa y digan que no lo sabe si es Dios? Bueno, si no lo sabe, ¿cómo es que ellos no? Y otra corriente era, no, Jesucristo es hijo natural de Dios. Los adopcionistas dicen, no, es hijo adoptado, es hijo putativo. Y entre ellos estaba Arrio. Que Arrio tenía una fe de Jesucristo tremenda, pero creía que él no era Dios, que era un ser especial por Dios. Pero la doctrina que se desarrolló por reflexión profunda en lo que estaba en las Escrituras, en lo que creía la Iglesia, los fieles, el tal, pues se decidió que no, que era hijo natural de Dios y que ya era Dios hombre, con dos naturalezas, una divina sujeta a todo lo que está en la naturaleza divina y otra humana sujeta a todo lo que está en la naturaleza humana, y que tenía dos voluntades, una divina y otra, pero una sola persona que era la segunda persona de la Trinidad. Y esto es el dogma normalmente que defendía la Iglesia ortodoxa, a la cual pertenecía nuestro beato. ¿Qué pasaba? Que claro, los musulmanes dicen, sí, Jesucristo es un gran profeta, pero no es Dios. Entonces, la Iglesia que está bajo el poder musulmán intenta adaptarse a esa corriente. Pero no solamente porque se ven hasta un poco obligados a que se les acepte, sino porque es una herencia de la Iglesia visigoda, que los visigodos ya eran arrianos, los discípulos eran arrianos, y cuando su hijo Recaredo se enfrenta con él, porque es ortodoxo, y en esa época, como la religión y política, pues luchan. Y entonces la Iglesia ciertamente de Córdoba, la iglesia de Andalucía y una iglesia arriana, una iglesia adopcionista. Pero si algo quieren los del norte y es separarse de todo lo que signifique el mundo musulmán, entonces ellos no son arrianos, no son adopcionistas. Ellos no son adopcionistas. Y ahí está la disputa. Una disputa que es muy curiosa, porque es la disputa que refleja lo que son los dos iglesias distintos de un obispo, o un obispo que es el hispano, y un fraile, que tampoco sabemos si fue abad, ni siquiera si decía misa, porque había frailes que no decían misa. Y entonces, claro, el obispo de Toledo se siente ofendido porque un fraile se enfrenta con él y le intenta insultar, humillar. Y dice, ¿qué van a decirnos a nosotros los de la Liébana? ¿Qué van a decirnos a un toledano, un lebanés? ¿Qué van a decirme? Liébana, que era de Asturias, porque era
de Asturias, del reino de Asturias. Y él era un asturiano, evidentemente, aunque se lo apropia como si el beato de Líbana, no, el beato de Asturias, que vivía en Líbana. Pero no sabemos si era de Cudillero o de la Líbana. Estaba en Líbana como hoy un fraile de Gijón puede estar destinado en Dios. Así que, pero bueno, entonces, pues eso. Pero el otro no se quedó corto tampoco. Llama a Edipando testículo de Satanás. ¿Qué sabes tú, testículo de Satanás? Y eso tiene una proyección internacional. Carlomagno entra a ponerla y claro, apoyar a Beato. Y de ahí ya la Iglesia de Asturias se pone del lado del centro occidental del Imperio Cristiano, separándose de la herejía de Córdoba o la herejía de España. Y Alcuino escribe una carta a Beato que le dice que procure extender las ideas de esa carta por las colinas y por las montañas de su tierra, claro, haciendo una referencia a Asturias, evidentemente, una referencia a Asturias. Y bueno, y un problema que está ahí, después ya Alfonso II, que yo creo que esa crisis que hay entre Nepociano y el resto de la otra rama de la dinastía asturiana, que en el fondo, porque hasta entonces no había una guerra así declarada, se daban leña de vez en cuando, pero para robarse, pero no, era más bien, había posiblemente una rama de la monarquía propicia a unirse a Córdoba, pero la Gosinda y el Soblín de y Alfonso II tiraron por otro lado, que fue cuando y después aparece ya el mito de Santiago, todas esas cosas. ¿No? Sí, eso te quería yo comentar ahora. Alfonso II, digamos que refuerza, establece la capital en Oviedo, refuerza el Estado, la administración del reino y crea el obispado de Oviedo, al mismo tiempo que inventa el sepulcro. No crea el obispado, crea el episcopado. El episcopado. Pero es curioso que Alfonso III, un siglo después, cuando consagra el conventín de Dios, se cita a todos los obispos y no aparece obispo de Oviedo. Pudo haber creado ciertamente el episcopado, que no había, porque era una iglesia evidentemente monástica, pero quizá no un episcopado con jurisdicción diocesana. Igual era una especie de capellán real o tal, porque él, no sabemos tampoco exactamente si fue antes o después de tal, pero por ejemplo, él dona, que otra cosa que los asturianos no merecemos lo que tenemos porque está todo documentado, cosa que no existe en otros países, está documentado hasta cuándo se hizo la cruz y para quién se hizo. Está todo documentado, que en otros sitios no hay documentación ninguna. Aquí ya va en la obra documentado, por atrás, por el reverso. Y entonces él encarga una cruz, la famosa cruz de los ángeles, que es el símbolo de la ciudad de Oviedo, y por el reverso hay una inscripción que dice que la dona a San Salvador de Oviedo, que San Salvador de Oviedo es la iglesia principal de la monarquía asturiana, que la había construido su padre, dedicada a San Salvador y a los 12 apóstoles, con 12 altares y sus reliquias respectivas, para decir, nosotros somos los apostólicos. Todavía no se ha inventado ese punto salvado, porque la iglesia nuestra está dedicada a los 12, a Cristo que es el jefe, y con reliquias de todos, ¿Qué pasa? Que, a ver, que se me ha perdido un poquito. Sí, estábamos hablando de que crea el obispado de Oviedo. Crea el obispado de Oviedo, pero dedicamos esta obra a San Salvador de Oviedo. Un siglo más tarde, cuando Alfonso III hace la famosa cruz de la Victoria, que es el símbolo
de Asturias, que por cierto están marginándola a un lado, si os fijáis, desde hace pues un año o dos para acá, en la bandera ponerla en una esquina, cuando tienen que estar en el centro, porque no hay el escudo de los reyes borbones, y es el signo fundamental, de tal manera que tiene que estar dentro del campo, no en una esquina. En una esquina ponen el escudo de los borbones, que hoy puede estar y mañana pueden quitarlo, pero la cruz es lo principal, no el color azul, la cruz es el símbolo de eso. Pero ahora, porque a nosotros lo cambian todo, digamos lo mismo, y llega un momento que, bueno, seguirán quitándola, poniendo al lado otra cosa. No, es la cruz en el centro, no me la ponga usted a un lado. Vamos a poner el escudo de los borbones, que hoy están aquí, mañana pues no pueden estar, pero esto sí que estar en el centro. Ya me pasó también. No, quiero decir que cuando dona esa cruz... Cuando la dona a la sede de San Salvador, ya hay obispo, ya hay una sede de obispo. Son datos muy curiosos, que bueno, también. Lo que sí se produce en tiempos de Alfonso II es la invención del sepulcro de Santiago, que no tiene nada que ver con caudillo de guerra, para nada. Eso no viene hasta el siglo XII, cuando se inventa lo de los constables. ¿Qué hay que hacer? En el siglo VI empiezan a aparecer catálogos de apostólicos que llaman. Empiezan a haber las competencias entre las iglesias tremendas, saber quién tiene más apostolados, si quién tiene más reliquias y quién más tal, porque siempre produce. Entonces está Roma, está Constantinopla, que está intentando hacer la competencia a Roma, la antigua capital del imperio, está Alejandría, que hubo ahí unos patriarcas que eran unos pájaros de órdago, bueno, y está Antioquía, y bueno, hay varias sedes importantes, y empiezan a hacer catálogos para demostrar que tienen origen apostólico en el siglo VI. Que son iglesias de origen apostólico. En Roma había tradición, que allí había predicado San Pedro, que había muerto. Sabemos que sí predicó San Pablo, eso está claro, por sus cartas, lo de San Pedro y otra cuestión. En Constantinopla tenían reliquias de varios de ellos, tenían incluso el brocal del pozo de tal y las trompetas de Jericó, bueno, la acabó. Todos tenían reliquias, todos tenían tal. Sí, bueno, entonces, el momento que tenía la reliquia de un santo, se consideraba que el heredero, el sucesor, por aquello del misterio, pues recibía las cualidades de tal. Entonces, cuando hablaba, por ejemplo, el obispo de Roma, dice, Pedro habla por boca de Atanasio. San Pedro habla por boca de Atanasio. Bien, nosotros no teníamos a nadie, pero éramos apostólicos porque nos había fundado San Pablo, tal. Entonces hay que buscar un apóstol. En esa época, Roma está muy callada porque está ya haciendo también sus montajes, sus chanchullos. Por ejemplo, está intentando demostrar que Constantino la hizo heredera del imperio. Casi nada. Los papas llegaron ya al poder, los emperadores habían marchado a Constantinopla, otros habían muerto en la frontera o vivían por otro lado, y la única autoridad, el defensor que quedaba era el obispo, llamémosle papa, que todavía no se llamaba papa tardó en llamarse, el patriarca de Roma, y se iba haciendo pues con la ciudad, y entonces estamos ya en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo tal, o un poco antes. Y bueno, dicen que Constantino les hizo herederos del imperio, de tal manera que siglos más tarde intentan que los reyes europeos se hagan súbditos, se hagan vasallos. Y en España se hicieron vasallos el de Portugal, y creo que el aragonés, el de uno quizás que de vasallo, dijo que no les debía nada. Pero era por un problema, porque los divorcios... No, vamos al Alfonso II, bueno, y el sepulcro de Santiago. Vale. Entonces, la iglesia asturiana y la monarquía asturiana deciden también hacer una sede apostólica.
Roma no puede chillar porque estaba ante ella, metía líos para justificar los derechos, no chilla. Había chillado otro papa en el siglo IV diciendo: nadie puede decir fuera de Roma que tenga sede apostólica. Si lo dice, que lo demuestre. Claro, me ha demostrado, me ha demostrado. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente: nosotros necesitamos también tener sede apostólica. Se está venerando todavía los restos de Prisciliano, que murió como hereje y tal, pero en el noroeste se veneraba, no solamente en el noroeste, sino en muchos más sitios se veneraba tal. Hasta el siglo VII sabemos que se veneraba, Para la mentalidad celta, ya lo decía el César, y hay también otro autor romano que lo dice, creen en la metamorfosis, en la transformación, incluso de que un ser humano se puede hacer en divino, en definitiva la transubstanciación, los cambios. Y hay un dato muy curioso, que hay una carta de un abate vagante no quiere decir que era vago, sino que ahí va de un lado para otro, vagante, que escribe a otro obispo y dice: los asturianos están medio locos, están diciendo que los muertos resuciten, que tal. O sea, hay un movimiento de tal. Es una época en que aprovecha la iglesia asturiana y el rey para decir: bueno, tenemos aquí el sepulcro de San Pablo, de esto de Santiago. Pero, Moncho, en Europa, que lo expliques, aparte de San Pedro en Roma, no hay ningún otro lugar, ninguna otra iglesia que reivindique un obispo. La única, la iglesia asturiana, que reivindica, perdón, al apóstol. Un apóstol. Eso es, o sea, hay unos en toda Europa. 2 iglesias apostólicas. Hay uno, ciertamente hay uno, que es San Pablo, que murió en Roma. San Pedro es una leyenda. Y fijaos el montaje que se hizo sobre la leyenda. San Pedro históricamente no podemos... Es más. Santiago y otra leyenda. Es más. Eso no tiene nada que ver con la fe de Jesucristo, son cosas distintas. Yo soy un gran creyente en Jesucristo, faltaría más. No tiene nada que ver. A pesar de eso, San Pablo dice: yo no predico donde otro lo hizo. Entonces, ¿por qué predicas a los romanos si lo hizo San Pedro? Hay una contradicción ahí. Y lo que hay de una tradición antiquísima de los 2 primeros siglos, de que San Pedro fue martirizado en Roma y que había predicado y fundado la iglesia de Roma. Pero eso no es demostrable. Eso no es demostrable. Lo que sí es demostrable por las cartas del propio Pablo, que él estuvo en Roma, que predicó en Roma y escribió cartas a los romanos. De hecho, que importante. De hecho, los 2 primeros siglos, en Roma, la autoridad es una comunidad, es un colegio de presbíteros, no es una persona, es un colegio. Es otro dato, en fin. Sí, lo que te iba a decir. ¿Por qué la monarquía asturiana decide inventar de alguna manera el sepulcro del apóstol Santiago dentro de su territorio? Porque Carlomagno ya incorporó la iglesia romana en sus estados. Si queremos adaptarnos al occidente representado por Carlomagno, tenemos que adaptar el sistema episcopal, pero manteniendo nuestra independencia y nuestra autonomía. Nosotros seguimos sin depender de Roma. Teníamos obispos, pero no dependíamos de Roma, ni de Toledo, ni de Braga. Éramos iglesia autocéfala, hasta el siglo XI. Pero ya teníamos obispos. Ahora, ¿era obispo con jurisdicción diocesana? No nos parece. Había obispos, y normalmente podían ser obispos vagantes, que iban de un lado para otro,
consagrando, dependían de monasterios. Por ejemplo, al lado del beato aparece un obispo etéreo joven, que dicen que obispo de Osma, pero bueno, después trascuidáronse muchas cosas, porque había que poner una línea constante, el continuum historicum para demostrar con él, pero eso está muy falsificado. Puede serlo, pero era más joven y tal, y es posible que fuera un obispo dependiente de un monasterio, que lo sabía, que les llamaban también patres, porque eran un poco poetas, era gente culta, gente ilustrada, eran de una clase social alta normalmente, que eran los que sabían latín y los que podían tal, pero dependían del monasterio, de tal manera que el monasterio también fundado en Dumio por San Martín también tenía sus obispos para andar por ahí que se dedicaban a consagrar altares y bueno, lo que están haciendo ahora, ir a la fiesta y el que trabaja ahí el cura de la parroquia pues así un poquito andar por ahí de loco. Cuando la dinastía navarra llega al trono de León, consigo trae la orden de Cluny. ¿Cuál fue el impacto de esta llegada de los monjes de Cluny? Los monjes de Cluny venían con la idea de afianzar, que ya había estado descompuesto, pero de afianzar el sistema jerárquico de la sociedad. El sistema jerárquico. Y bueno, lo consiguieron. Hasta los días lo consiguieron. Y claro, Cluny pues es la fundación de un conde que ellos dio aquello y bueno, ellos ya se pusieron del lado del Papa incondicionalmente, de tal manera que muchos papas habían sido primero abades de Cluny, y Cluny era un auténtico ejército, muy preparado. Lo primero que hicieron fue controlar la cultura. Bueno, ya lo venían haciendo los romanos aplicaban la memoria y todo eso, ya venían haciendo eso, pero controlar la cultura, la mejor manera de controlar la cultura es al pueblo privarle de su lengua. Es lo primero que hacen. Pero todos todavía siguen haciéndolo. Privarle de su lengua autóctona. Y se impone latín. Y claro, que no sabe latín no tiene cultura. Y un burrín. Y es un paria dentro de su propia tierra. Aprendes el castellano. Si no lo aprendes, es un paria dentro de tu propia tierra. O aprendes el inglés, pero es un paria. Fue lo que hicieron. Eso lo hizo la Iglesia, porque la Iglesia tiene una gran responsabilidad en cuanto a maltratar las etnias de los pueblos. Este Papa está intentando hablar de que hay que respetar a los pueblos indígenas, hasta eso ya lo fueron haciendo con nosotros, que también éramos pues, para ellos como indígenas, para ellos como indígenas. Entonces, por ahí. Sí, los textos. Nosotros teníamos una gran riqueza porque había mucho bosque y había mucho animal salvaje y había mucho tal. No estábamos tan mal en ese sentido, estábamos peor. Y hubo uno de esos frailes muy importantes, San Valerio, que es monje del Bierzo, que escribió también varias cosas, entre ellas una de las primeras referencias que tenemos del viaje de esta arteria se debe a él, se debe a que escribía códices, copiaba a otros y se quejaba que a veces venía algún fraile de otro convento y robaba y escapaba con alguno debajo tal y quejábase el fraile y dice, yo, fulano de tal, que soy muy pecador de la provincia asturiana, era asturiano, porque en ese sentido las naciones se llamaban provincias porque eran provincias del imperio. Y yo, pecador, que soy asturiano, que soy de la provincia de Asturias, San Valerio famoso, ¿no? Y entonces esa gente era culta, esa gente estaba preparada, esa gente no se iba por donde iba. A ver, vean cómo estaba muy preparada, tenía viajaban, porque no estaban ahí. Había, por ejemplo, lo que se llamaban el peregrinacio por amor de Cristo. Una de las cosas, por ejemplo, que no ocurrió en el noroeste,
es que el cristianismo no tuvo persecuciones, como el imperio. De hecho, convivían cristianos y paganos estupendamente. Vivían estupendamente, se respetaba mutuamente, que creía, porque la tradición antigua del cristianismo es que la fe cristiana no hay que imponer a nadie. Eso es libre. Es libre. Uno de los valores mayores del cristianismo es que Dios hizo libre al ser humano, hasta tal punto que hasta puede negar a Dios. Ya Dios lo juzgará, pero nadie es el que tiene que juzgarle. Ya Dios lo juzgará. Al final de los tiempos vendrá el secador y cogerá uno para un lado y otro para otro. Nadie tiene por qué matar a nadie porque cree o no cree, o obligar lo que crea. Eso viene todo después, precisamente por el vicio del imperio. Que el imperio, al poner la religión oficial, que era su cristianismo, pues impuso su ideología, de tal manera que llegaron a considerar que el que fallaba, claro, la fe para ellos era la ideología principal y había que mantenerla, porque si no tal, entonces el peor crimen era ir contra la fe, entonces a quemarlo, a matarlo, a tal, pero eso está prohibido por el cristianismo. Y ya Tertuliano lo decía, no hay que obligar a nadie, y el mismo Alcuino, que fue consejero de Carlomagno, cuando Carlomagno quiso imponer el cristianismo a los sajones, creo que eran a los sajones, dijo él: estás mandando criminales y no predicadores. La fe hay que convencer con la razón y no con la estaca. Hay que respetar a la gente. Eso se lo decía Alcuino. Hizo un poco caso, pero bueno. ¿Qué importancia tuvo dentro de lo que fue la historia de la monarquía asturiana la polémica adopcionista entre la Iglesia asturiana y la Iglesia de Toledo? Lógicamente, no hay una polémica solamente teológica, hay una polémica también política. En esa época hay dos centros de poder con vocación de imperio. Por una parte está la Córdoba musulmana, que ya desde Abderramán se va desarrollando y, bueno, llega a ser una gran potencia. Bueno, no hay más que ver a qué altura cultural llegó la Córdoba musulmana de esa época, pero llegó a esa altura cultural porque la mayoría de la intelectualidad cristiana se hizo musulmana, porque quería vivir, lógicamente. Y mientras esa mayoría de médicos, de filósofos, de teólogos, de todo, eso estuvo de esplendor. En el momento en que desapareció eso, volvieron a donde estaban y nunca crearon más nada. Hay que tener en cuenta. Lo cual no significa que entre ellos también había tal, pero es decir, es que el mundo musulmán en España hizo tanto, lo hizo esa generación que se vio obligada a hacerse musulmana, si quería vivir, porque si no, no podía vivir. Entonces, eso de que es que crearon, bueno, ¿quién estaba detrás de esa creación? Había médicos judíos, había filósofos cristianos, había arquitectos, de hecho, que tampoco estaban siempre peleándose unos con otros. Por ejemplo, los califas de Jerusalén, los califas de Córdoba, pedían a veces al Basileo, al emperador de Bizancio, que le mandase artistas para construir sus cosas. Y si os fijáis, las mezquitas, quitando los amiguetes que venían a cumplir de que por encima de lo musulmán no hay nada, y por eso ponen los militares más altos que el torres de la iglesia, los edificios son copia de Santa Sofía, que es una iglesia cristiana, y marcaron para hacer, por ejemplo, el Mihrab, que es la parte a donde se orientan los creyentes musulmanes hacia la Meca. Por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, que es una maravilla, vinieron mosaicistas, gente que hacía mosaicos de Bizancio. E incluso, porque en ese sentido había califas en Córdoba muy interesados por la cultura, hasta que vino Almanzor, que les dio leña porque no interesaba que tal. Los califas recibieron códices
de los emperadores bizantinos, y como no sabían griego, pidieron que les mandase a alguien que supiese griego, y el emperador le dice al califa: ahí te mando a fulanito de tal que sabe griego, supongo que latín sabrán los tuyos. Claro, supongo que ya sabía un poco latín porque se habían arabizado. De ahí viene el nombre de mozárabe. El mozárabe, en Asturias no había mozárabes. El mozárabe era un cristiano arabizado que hablaba ya árabe, que vivía como los árabes. Simplemente seguía siendo cristiano y era generalmente adopcionista. ¿Por qué era adopcionista? Explica, explica qué lle el adopcionismo, por favor, qué lle el adopcionismo. Cuando se empezó a estudiar el depósito de la fe cristiana no son normas ni moral. La moral viene de costumbre, y las costumbres cambian. Por eso hay mucha gente que ahora se escandaliza por el Papa que dice que hay que bendecir a los homosexuales. Pues eso quizá hay que plantearlo de otra manera como se plantea hasta ahora. Porque eso son costumbres. Moral es costumbre. Es costumbre. A ver, pregúntame otra vez. Polémica de el adopcionismo, los musulmanes decían que Cristo era... ya. Entonces, a principios ya del cristianismo hubo una corriente, el meollo del cristianismo es la persona y la obra redentora de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Y hijo de Dios? ¿Quién es? Y si es hijo de Dios, ¿cómo es? ¿Es natural o es adoptivo o cómo es? Entonces, hay varias corrientes. Una de ellas dice: Jesucristo es hijo natural de Dios, consubstancial con Dios. Hay quien dice sí, pero eso después de morir. Lo subió al cielo y le hizo igual que él. Pero en la vida era un ser. Porque ¿cómo es posible que pregunten una cosa y digan que no lo sabe si es Dios? No, si no lo sabe, ¿cómo es que ellos no? Y otra corriente era: no, Jesucristo es hijo natural de Dios. Los adopcionistas dicen: no, es hijo adoptado, es hijo putativo. Y entre ellos estaba Arrigo. Que Arrigo tenía una fe en Jesucristo tremenda, pero creía que él no era Dios, que era un ser especial por Dios. Pero la doctrina que se desarrolló por reflexión profunda en lo que estaba en las Escrituras, en lo que creía la Iglesia, los fieles, en tal, pues se decidió que no, que era hijo natural de Dios y que ya era Dios hombre, con dos naturalezas, una divina sujeta a todo lo que está en la naturaleza divina y otra humana sujeta a todo lo que está en la naturaleza humana, y que tenía dos voluntades, una divina y otra, pero una sola persona, que era la segunda persona de la Trinidad. Y esto es el dogma normalmente que defendía la Iglesia ortodoxa, a la cual pertenecía nuestro beato. ¿Qué pasaba? Que claro, los musulmanes dicen: sí, Jesucristo es un gran profeta, pero no es Dios. Entonces, la Iglesia, que está bajo el poder musulmán, intenta adaptarse a esa corriente. Pero no solamente porque se ven hasta un poco obligados a que se les acepte, sino porque es una herencia de la Iglesia visigoda, que los visigodos ya eran arrianos, Leovigildo era arriano, y cuando su hijo Recaredo se enfrenta con él, porque es ortodoxo, y en esa época, como la religión y política, pues luchan. Y entonces la Iglesia, ciertamente, de Córdoba, la Iglesia de Andalucía, y una Iglesia arriana, y una Iglesia adopcionista. Pero si algo quieren los del norte y es separarse de todo lo que signifique el mundo musulmán, entonces ellos no son arrianos, no son adopcionistas.
ellos no son adopcionistas. Y ahí está la disputa. Una disputa que es muy curiosa, porque es la disputa que refleja lo que son los dos iglesias distintos de un obispo, o un obispo que es Elipando, y un fraile, que tampoco sabemos si fue abad, ni siquiera si decía misa, porque había frailes que no decían misa. Y entonces, claro, el obispo de Toledo se siente ofendido porque un fraile se enfrente con él y le intenta insultar, humillar. Y dice, ¿qué van a decirnos a nosotros los de la Liébana? ¿Qué va a decirnos a un toledano, un lebanés? ¿Qué va a decirme? Liébana, que era de Asturias, porque era de Asturias, del reino de Asturias. Y él era un asturiano, evidentemente, aunque se lo apropian como si el gato de Liébana, no, el gato de Asturias, que vivía en Liébana. Pero no sabemos si era de Cudillero o de la Liébana. Estaba en Liébana como hoy un fraile de Gijón puede estar destinado en Valdión, así que, pero bueno, entonces, pues eso. Pero el otro no se quedó corto tampoco. Llama a Elipando testículo de Satanás. ¿Qué sabes tú, testículo de Satanás? Y eso tiene una proyección internacional. Carlomagno entra a poner, y claro, apoya a Beato. Y de ahí ya la Iglesia de Asturias se pone del lado del centro occidental del Imperio Cristiano, separándose de la herejía de Córdoba o la herejía de España. Y Alcuino escribe una carta a Beato que le dice que procure extender las ideas de esa carta por las colinas y por las montañas de su tierra, claro, haciendo una referencia a Asturias, evidentemente, una referencia a Asturias. Y bueno, y un problema que está ahí, después ya Alfonso II, que yo creo que esa crisis que hay entre Nepociano y el resto de la otra rama de la dinastía asturiana, que en el fondo, porque hasta entonces no había una guerra así declarada, se daban leña de vez en cuando, pero para robarse, pero no, era más bien, había posiblemente una rama de la monarquía propicia a unirse a Córdoba, pero la Gosinda y el Soblín de y Alfonso II tiraron por otro lado, que fue cuando, y después aparece ya el mito de Santiago, todas esas cosas. Sí, eso te quería yo comentar ahora. Alfonso II, digamos que refuerza, establece la capital en Oviedo, refuerza el Estado, la administración del reino y crea el obispado de Oviedo, al mismo tiempo que inventa el sepulcro. No, pero crea el episcopado. El episcopado. Pero qué curioso que Alfonso III, un siglo después, cuando consagra el conventín de Dios, se cita a todos los obispos y no aparece obispo de Oviedo. Pudo haber creado ciertamente el episcopado, que no había, porque era una iglesia evidentemente monástica, pero quizá no un episcopado con jurisdicción diocesana. Igual era una especie de capellán real o tal, porque él, no sabemos tampoco exactamente si fue antes o después de tal, pero por ejemplo, él dona, que es otra cosa que los asturianos no merecemos lo que tenemos porque está todo documentado, cosa que no existe en otros países. Está documentado hasta cuándo se hizo la cruz y para quién se hizo. Está todo documentado, que en otros sitios no hay documentación ninguna. Aquí ya va en la obra documentado, por atrás, por el reverso. Y entonces él encarga una cruz, la famosa cruz de los ángeles, que es el símbolo de la ciudad de Oviedo, y por el reverso hay una inscripción que dice que la dona a San Salvador de Oviedo.
que San Salvador de Oviedo es la iglesia principal de la monarquía asturiana, que la había construido su padre, dedicada a San Salvador y a los 12 apóstoles, con 12 altares y sus reliquias respectivas, para decir, nosotros somos los apostólicos. Todavía no se había inventado ese punto salvar, porque la iglesia nuestra está dedicada a los 12, a Cristo que es el jefe, y con reliquias de todos, con reliquias de todos. ¿Qué pasa? Que, a ver, que se me ha perdido un poquito. Sí, estábamos hablando de que crea el obispado de Oviedo. Crea el obispado de Oviedo, pero dedicamos esta obra a San Salvador de Oviedo. Un siglo más tarde, cuando Alfonso III hace la famosa Cruz de la Victoria, que es el símbolo de Asturias, que por cierto están marginándola a un lado, si os fijáis, pues un año o dos para acá, en la bandera ponerla en una esquina, cuando tienen que estar en el centro, porque no hay el escudo de los reyes borbones, y es el signo fundamental, de tal manera que tiene que estar dentro del campo, no en una esquina. En una esquina ponen el escudo de los borbones, que hoy puede estar y mañana pueden quitarlo, pero la cruz es lo principal, no el color azul. La cruz es el símbolo de eso, pero ahora, porque a nosotros lo cambian todo, digamos lo mismo. Y llega un momento en que, bueno, seguirán quitándola, poniendo al lado otra cosa. No, es la cruz en el centro, no me la ponga a un lado. Vamos a poner el escudo de los borbones, que hoy están aquí, mañana pues no pueden estar, pero esto sí que estar en el centro. Ya me pasó también. No, quiero decir que cuando dona esa cruz... Cuando la dona a la sede de San Salvador, sede, ya hay obispo, ya hay una sede de obispo. Son datos muy curiosos que bueno, están ahí. Lo que sí se produce en tiempos de Alfonso II es la invención del sepulcro de Santiago, que no tiene nada que ver con caudillo de guerra, para nada. Eso no viene hasta el siglo XII, cuando se inventa lo de los constables. ¿Qué hay que hacer? En el siglo VI empiezan a aparecer catálogos de apostólicos que llaman. Empiezan a haber las competencias entre las iglesias tremendas, saber quién tiene más apostolados, y quién tiene más reliquias y quién más tal, porque siempre produce. Entonces está Roma, está Constantinopla, que está intentando hacer la competencia a Roma, la antigua capital del imperio, está Alejandría, que hubo ahí unos patriarcas que eran unos pájaros de órdago, bueno, y está Antioquía, y bueno, hay varias sedes importantes, que empiezan a hacer catálogos para demostrar que tienen origen apostólico en el siglo VI. Que son iglesias de origen apostólico. En Roma había tradición, que allí había predicado San Pedro, que había muerto. Sabemos que sí predicó San Pablo, eso está claro, por sus cartas. Lo de San Pedro y otra cuestión. En Constantinopla tenían las reliquias de varios de ellos, tenían incluso el brocal del pozo de tal y las trompetas de Jericó, bueno, la acabó. Todos tenían reliquias, todos tenían tal. Y, bueno, entonces, el momento que tenía la reliquia de un santo, se consideraba que el heredero, el sucesor, por aquello del misterio, pues recibía las cualidades de tal. Entonces, cuando hablaba, por ejemplo, el obispo de Roma, dice, Pedro habla por boca de Atanasio. San Pedro habla por boca de Atanasio. Bien, bueno, nosotros no teníamos a nadie, pero éramos apostólicos porque nos había fundado San Pablo, tal. Entonces hay que buscar un apóstol. En esa época, Roma está muy callada porque está ahí haciendo también sus montajes, sus chanchullos. Por ejemplo, está intentando demostrar que Constantino la hizo heredera del imperio. Heredera del imperio, casi nada. Los papas llegaron ya al poder, los emperadores habían marchado a Constantinopla, otros habían muerto en la frontera o vivían por otro lado, y la única autoridad, el defensor que quedaba era el obispo, llamémosle papa, que todavía no se llamaba papa tardó en llamarse, el patriarca de Roma, y se iba haciendo pues con la ciudad, y entonces estamos ya en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo tal, o un poco antes.
Y bueno, dicen que Constantino les hizo herederos del imperio, de tal manera que siglos más tarde intentan que los reyes europeos se hagan súbditos, se hagan vasallos. Y en España se hicieron vasallos el de Portugal y creo que el aragonés. El de León no quiso hacer vasallos, dijo que no les debía nada. Pero era por un problema, porque los divorcios... Pero vamos al Alfonso II y el sepulcro de Santiago. Vale. Entonces la Iglesia asturiana y la monarquía asturiana deciden también hacer una sede apostólica. Una sede apostólica, Roma no puede chillar porque estaba ante ella, metía líos para justificar los derechos, no chilla. Había chillado otro papa en el siglo IV diciendo: nadie puede decir fuera de Roma que tenga sede apostólica. Si lo dice, que lo demuestre. Claro, me ha demostrado, me ha demostrado. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente: nosotros necesitamos también tener sede apostólica. Se está venerando todavía los restos de Prisciliano, que murió como hereje y tal, pero en el noroeste se veneraba, no solamente en el noroeste, sino en muchos más sitios se veneraba tal. Hasta el siglo VII sabemos que se veneraba, Para la mentalidad celta, ya lo decía el César, y hay también otro autor romano que lo dice, creen en la metempsicosis, en la transformación incluso de que un ser humano se puede hacer en divino, en definitiva la transubstanciación, los cambios. Y hay un dato muy curioso, que hay una carta de un abate vagante no quiere decir que era vago, sino que ahí va de un lado a otro, vagante, que escribe a otro obispo y dice: los asturianos están medio locos, están diciendo que los muertos resuciten y que tal. O sea, hay un movimiento de tal. Es una época en que aprovecha la Iglesia asturiana y el rey para decir: bueno, tenemos aquí el sepulcro de San Pablo, de esto de Santiago. Pero, Moncho, en Europa, que lo expliques, aparte de San Pedro en Roma, no hay ningún otro lugar, ninguna otra iglesia que reivindique un obispo. La única, la iglesia asturiana, que reivindica, perdón, al apóstol. Un apóstol. Eso es, o sea, hay unos en toda Europa. Dos iglesias apostólicas. Hay uno, ciertamente hay uno, que es San Pablo, que murió en Roma. San Pedro es una leyenda. Y fijaos el montaje que se hizo sobre la leyenda. San Pedro históricamente no podemos... Es más, Santiago y otra leyenda. Es más, eso no tiene nada que ver con la fe de Jesucristo, son cosas distintas. Yo soy un gran creyente en Jesucristo, faltaría más, no tiene nada que ver. A pesar de eso, San Pablo dice: yo no predico donde otro lo hizo. Entonces, ¿por qué predicas a los romanos si lo hizo San Pedro? ¿Cómo? Hay una contradicción ahí. Y lo que hay de una tradición antiquísima de los dos primeros siglos, de que San Pedro fue martirizado en Roma y que había predicado y fundado la Iglesia de Roma. Pero eso no es demostrable. Eso no es demostrable. Lo que sí es demostrable por las cartas del propio Pablo, que él estuvo en Roma, que predicó en Roma y escribió cartas a los romanos. De hecho, qué importante. De hecho, los dos primeros siglos, en Roma, la autoridad es una comunidad, es un colegio de presbíteros, no es una persona, es un colegio. Es otro dato, en fin. Sí, lo que te iba a decir. ¿Por qué la monarquía asturiana decide inventar de alguna manera el sepulcro del apóstol Santiago
dentro de su territorio. Porque Carlomagno ya incorporó la Iglesia romana en sus estados. Si queremos adaptarnos al occidente, representado por Carlomagno, tenemos que adaptar el sistema episcopal, pero manteniendo nuestra independencia y nuestra autonomía. Nosotros seguimos sin depender de Roma. Teníamos obispos, pero no dependíamos de Roma, ni de Toledo, ni de Braga. Éramos iglesia autocéfala, hasta el siglo XI. Pero ya teníamos obispos. Ahora, ¿era obispo con jurisdicción diocesana? No nos parece. Había obispos. Y normalmente podían ser obispos vagantes, que iban de un lado para otro, consagrando, dependiendo de monasterios. Por ejemplo, al lado de Beato aparece un obispo etéreo joven, que dicen que obispo de Osma, pero bueno, después tracullaronse muchas cosas, porque había que poner una línea constante, el continuum historicum para demostrar el correcto, pero eso está muy falsificado. Puede serlo, pero era más joven y tal, y es posible que fuera un obispo dependiente del monasterio, que lo sabía, que les llamaban también vates, porque eran un poco poetas, era gente culta, gente ilustrada, eran de una clase social alta normalmente, que eran los que sabían latín y los que podían tal, pero dependían del monasterio, de tal manera que el monasterio también fundado en Dumio por San Martín también tenía sus obispos para andar por ahí, que se dedicaban a consagrar altares y, bueno, lo que están haciendo ahora, ir a la fiesta y el que trabaja ahí el cura de la parroquia, pues así un poquito, andar por ahí de loco. Cuando Que no salga la Cuando la dinastía navarra llega al trono de León, consigo trae la orden de Cluny. Esa fue la desgracia. ¿Cuál fue el impacto de esta llegada de los monjes de Cluny? Cambiando. Los monjes de Cluny venían con la idea de afianzar, que ya había estado descompuesto, pero de afianzar el sistema jerárquico de la sociedad. El sistema jerárquico. Y bueno, lo consiguieron. Hasta 2 días lo consiguieron. Y claro, Cluny pues es la fundación de un conde que ellos dio aquello y bueno, ellos ya se pusieron del lado del Papa incondicionalmente, de tal manera que muchos papas habían sido primero abades de Cluny. Y Cluny era un auténtico ejército, muy preparado. Lo primero que hicieron fue controlar la cultura. Bueno, ya lo venían haciendo los romanos aplicaban la memoria y todo eso, ya venían haciendo eso. Pero controlar la cultura, la mejor manera de controlar la cultura es al pueblo privarle de su lengua. Es lo primero que hacen. Pero todos todavía siguen haciéndolo. Privarle de su lengua autóctona. Y se impone latín. Y claro, que no sabe latín no tiene cultura. Y un burrín. Y es un paria dentro de su propia tierra. Aprendes el castellano. Si no lo aprendes, es un paria dentro de tu propia tierra. O aprendes el inglés, pero entonces es un paria. Fue lo que hicieron. Eso lo hizo la Iglesia, porque la Iglesia tiene una gran responsabilidad en cuanto a maltratar la etnia de los pueblos. Este Papa está intentando hablar de que hay que respetar a los pueblos indígenas. Hasta eso ya lo fueron haciendo con nosotros, que también éramos pues, para ellos como indígenas, para ellos como indígenas. Por ahí. Sí, los textos. Era el centro de la NASA, el centro de la resolución de Jerusalén. No podía de nombre, pero se va a hacer. Entonces hay una Jerusalén. En esa época, el ejército cristiano o el cristianismo tiene más poder que el mundo musulmán. El mundo musulmán está muy fragmentado. ¿Por qué? En la península ibérica, Alfonso VI conquista Roma. Y hay un poeta
pueden arrear documentos largados, porque generalmente el hábito, el traje, empieza a romper por las costuras, pero el vuestro se ha roto por el centro. Claro, la capital del reino visigodo es el Alfonso VI se vuelve loco y se llama Imperator de España, empieza a llamarse Imperator de España, no porque se considere español, sino porque consiguió la capital de la Hispania. Tampoco la reina Victoria era inglesa y era emperatriz de la India, era inglesa, no era india, pero era emperatriz de la India. No es que cuando dice Imperator de Hispania no quiere decir que en español, es decir, que ya dueño de Hispania, que Hispania es el mundo musulmán, y era la propiamente. Y Roger de Sicilia también conquista Sicilia en esta época, y bueno, el Papa Codogno, un inocencio que es hijo de militares o no sé qué, se vuelve, ya cree que está el mundo en su mano. Y entonces, en Clermont, después de un concilio, dedica un sermón famosísimo hablando de que hay que conquistar la Tierra Santa y hay que restaurar los santos lugares que fueron nuestros, etc. Y empiezan ahí a estar. Pero está ahí en el fondo. Más que. En el fondo hay que explicar un poquitín el movimiento de caballería que empieza a ver en Europa y que hay un desastre, roban unos a otros, los señores, bueno, hay un desastre, entonces había que controlarlo un poco porque se está desmadrando. Y por otra parte, el conquistar el terreno de la Seminal es muy importante porque aquellos un cruce de caminos por donde viene toda la riqueza del oriente y del occidente. Pero bueno, la gente se anima porque es que además da indulgencia, les dona penas, muchas cosas, la gente va para allá, aventureros y todo, van a conquistar. Y se crean las órdenes religiosas. Por ejemplo, una de ellas, la primera, es de San Juan, que es la del templo, porque tenía la residencia en lo que había sido el antiguo templo de Jerusalén. Esas órdenes se van a ir copiando en Europa. Una de ellas va a ser la Orden de Santiago. Ya hay esos monjes que están aquí, los accidentes ya vinieron con el rey Sancho de Navarra, que fue el primero que los trajo a Navarra, y después a través del Fidel será Fernando I, que va a ser el primer rey de la Asturias ya perdida cuando el cuñado murió luchando contra él, pues introdujo también así. Claro, que van cambiando fuerte, ya tienen con otra iglesia, otra ideología, otra cosa, y eso van a ser los obispos de toda la península cristiana. Y van a traer con ellos gente, porque además son gente muy preparada, la mayor parte de los catedrales que tenemos, los catedrales, se lo destruyeron todo antes, empezando por los castillos. Nos explica cómo una nación, como la nación asturiana, tan rica, que ha creado orfebrería, que ha creado pintura, que ha creado arquitectura, que la bóveda de medio cañón se adelantó con el resto de Europa, aquí en Valladolid, en años, que no tenga crónicas cuando no eran alfabetos ni los monjes ni los reyes. Es más, hay códices ex-libris del rey, y que a todos los monasterios que fundaban dedicaban cofres, códices y dedicaban todo. Porque hubo una limpieza tremenda para rehacer la historia. Para rehacer una historia en la cual la dinastía navarra es heredera natural de los visigodos. Entonces empieza el visigotismo,
y todo un montaje de central. Cambia incluso Cambia el todo. significado de la figura del apóstol Santiago. Cambia todo. Está convertido. Entonces, el apóstol Santiago ya no puede ser apóstol. ¿Por qué? Porque Roma empieza a protestar. No, porque ya el poder tiene mucho poder. De tal manera que hay un papa, Bonifacio VIII, que llega a decir: para salvarse, toda persona humana tiene que someterse al romano pontífice. Ahí te va. Ahí te va. Pues bueno, no solamente eso, sino que ponen en entredicho a los reyes. Y claro, a un rey lo ponen en entredicho y dice: ¿qué va a estar? No puede salir a la calle porque son capaces de pelear. Porque la gente arma trajo a los mismos que tiene a mí que era que tratar. Entonces, por eso mismo. Convierten a Santiago en un monje guerrero. Yo lo sé que estás Convierten a Santiago en un guerrero. En esa época, pues, por ejemplo, el protector de los ejércitos cristianos era San Miguel. San Miguel Arcángel. Además está en la Biblia, que protegió a los ejércitos de los persas y tal. Y de hecho todavía en la iglesia oriental, por ejemplo, en la plaza más importante de Kiev hay un monumento a la libertad, a la comunidad tal, delante de esta monstruosa que tiene ahí detrás. Y hay también un monumento a San Miguel. San Miguel es el protector de los ejércitos cristianos. Y el protector de los lugares que necesitan cierta protección. Por ejemplo, en la Cámara Santa estaba la torre de San Miguel, protegiendo la Cámara Santa, que era el lugar donde estaba el tesoro. Y San Miguel era el protector. En el libro gótico, o libro de los testamentos, hay una hermosísima reproducción de miniatura en que aparece Alfonso II rezando y detrás el arcángel, o sea, el soldado que protege de sus padres, y detrás San Miguel, usando un dragón con tal. San Miguel es el protector y, ¿verdad?, al que se dirigían los ejércitos de tal manera que el emperador Justiniano creía que los hijos que tenía el general del Belisario, que era un gran general, que los atribuía a San Miguel. San Miguel se quedaba el tiempo. Y bueno, dedicar en templos a San Miguel, dedicar en templos a Miguel, dedicar a San Miguel, San Miguel era protector impregno, el protector en la guerra, era San Miguel. ¿Qué ocurre? Ocurre que a todos esos militaristas que andan por ahí hay que controlarlos. Entonces no era fácil. No era fácil cuando tuviera una adicción y te diera a Santiago encima de un caballo y delante del ejército y tal. Pero si San Miguel hubiera sido el protector de los ejércitos cristianos, cuando ¿cómo se llamaba ese hombre? El caudillo, cuando Almanzor conquista Santiago Compostela, arrasa la catedral y respeta el edículo donde estaba enterrado Santiago. Si hubiera sido el símbolo de los ejércitos cristianos que hubiera atacado, pero no, para dar el símbolo simplemente de un santo, que había sido un símbolo de Cristo, para ahí Cristo también era un profeta, y lo respeta. Si hubiera sido el caso, lo hubiéramos atacado, era al respecto. No, ¿por qué? Porque en esa época, el apóstol San Pablo no era todavía el caudillo celestial. Esto viene en el siglo XI, que hay una serie de diccionarios, uno de ellos dice que era un rey asturiano, tampoco sabemos si era el primero o el segundo, tal y tal, que dice que una noche pues estaba dudando, que será mañana, que tengo que luchar contra el rey, se aparece yo porque me entiende y tal, y el otro peregrino que fue también a Santiago y se le apareció el santo diciendo que iba a proteger, pero si ya son leyendas que la gente no creía, porque la gente era crédula, ¿no? La gente no era científica como ahora. Y ya tenía cosas que encontraron por traer, porque no había ciencia. La milagrería, es más, en una crónica de los arturianos,
Y para que no veáis que yo era milagro, para que no creáis que sean bien milagros, ponía como argumento que era milagro, y si era milagro, que no lo da. Son las 8:15. Unas preguntas con las dos. Sabía bien coloquio, si alguien quiere decir alguna cosa. Tú lees 15 minutillos. Valiente, no preguntes nada, que no te contesto. Yo una pregunta, Pablo. Dices y expliques que creo que es pertinente. ¿Qué? ¿Por qué te parece inconveniente y más inaceptado decir el arte asturiano llamarlo un prerrománico? No tiene nada de romántico. Mirad, por ejemplo, la iconografía. No tiene nada. Mirad, por ejemplo, les medidas, les proporciones. En el arte asturiano la proporción no es el hombre. Y es tan absurdo llamar arte prerrománico al arte asturiano como llamar peregótico al románico. Como no tiene que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que aquí siempre se intentó borrar el término asturiano. Desgraciadamente hemos tenido políticos y bueno, también de la universidad ahora venidos porque se están haciendo atrocidades. ¿Dónde está la universidad? Murió Manzanares, que por menos que Manzanares de vez en cuando chillaba, pero están haciendo verdaderas atrocidades con el patrimonio asturiano. ¿Y crees que lo de llamar prerrománico? Vamos a ver, hay arte carolingio que viene de la época del arte asturiano. Hay arte lombardo que viene de la época del arte asturiano, de Lombardía. Hay arte nazarí que viene de la época del arte asturiano. Y al arte asturiano hay que llamarle prerrománico. ¿Por qué? Pues porque es política. Porque no interesa que tengamos una identidad. Y la idea era reconstruir hacia atrás. No interesa. Nosotros no tenemos identidad, nosotros somos castellanos. No nada. No tenemos historia, solo lo hicieron de fuera. Habrá cosas más absurdas que, por ejemplo, vienes del Comentín de Valdedios y dicen, bueno, o no, el teatro. Bueno, el teatro, ¿cómo en la Liebra puede un hombre saber tanto y ser tan bueno? Tuvo que venir de fuera. Si somos nosotros que tenemos que demostrar que no vino de fuera, ¿vale? Usted vino de fuera. Pero no estoy visto así. No estoy visto así. Pero Dios por la injuria también nuestra. Tienes también... Le echen por encima a nosotros, si nos pillamos bendita, pues no. Hablando de... Tienes también muy claro, explíqueslo en el libro, Bueno, que los reyes asturianos... Que los reyes asturianos nunca no tenían ni de Yoñe el concepto de reconquista, ¿no? Porque ellos llegaron hasta el Duero, nunca, bueno, No pasaron nunca del Duero para casar, ni los árabes pasaron de Europa arriba a quedar. En eso ellos son más ricos que nosotros, tienen un concepto de historia más reciente que nosotros. Al Qaeda, cuando reivindicaba el califato de Córdoba, los metía hasta el Duero. Porque sabían que de Europa arriba no. Ellos donde ponen una mezquita, explican que eso es rey. Porque ahí se adoró a Alá, esa mezquita ahí. Entrar en todas las leyes, para Román, como nosotros bajamos para las leyes, para Román, pero última Hispania o Lisboa, la última ciudad de España era Lisboa. Y los árabes del Duero para arriba no pasaron nunca a quedar. la iglesia asturiana, igual que la monarquía asturiana, entendíase como antagonista a la iglesia y a la monarquía asturiana. Claro. Después ya cuando la dinastía Navarra se hace cargo, desmontaron todo, todos los obispos que traen son franceses. El primer arzobispo de Santiago de Compostela que empezó la catedral actual era Pilacense. Eran todos pilacenses. Trajeron gente joven de Francia, con poco apellido, y el famoso Bernardo, que era el arzobispo de Toledo, que era francés,
y que había formado parte de los que manejaron para casar a Alfonso VI con la Borgoñona, que era sobrina del abad de Cluny. Trajo gente joven, lo formó a su aire y nombrando obispo de Ávila, obispo de León, obispo de tal, y eso organizaron para montar su singular y montar todo demás, porque no tenía ningún respeto a nuestras tradiciones nacionales. Así todo lo que se conservó y gracias a la moneda. La historia se repite, y después tenemos lo que llama la damnación memoria, herir la memoria, cambiarnos la memoria, ocultarnos la memoria, no saber quiénes somos. Y ahora viene todo el mundo a decirnos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde tenemos que ir. A los estudiantes, cualquier patán que viene ahí con una novela histórica y tal, a hablar como bobos aplaudiendo. Demuéstralo. Y no somos mejor que nadie, pero tampoco peor. No somos ni más ni menos, tampoco porque viene la cabeza como va, que somos un gran donditralle para ayudar a otros para la cartera. Mi madre decía, la estudiaron y el hijo, pero siempre se acuerda tarde de todo. Decía mi madre, la estudiaron y el hijo, pero siempre se acuerda tarde de todo. ¿Qué hay? Y una opinión, cada uno. Se está cambiando un poco. Sí, está cambiando un poco ese posible error de la denominación de románico. Y por ejemplo, en los sectores de turismo de Asturias, un poco también se emplea más bien el término arte de monografía asturiana. ¿Tienes mejor ese nombre que arte asturiano, que en los libros antiguos estaba el arte asturiano. Como hay arte lombardo, como hay arte carolincio, como hay arte nazarín, como hay arte asturiano, de una época determinada. Pero bueno, aquí estamos todos haciendo de la época de los ciudadanos, no digamos nada en la relación. Ahora, por ejemplo, bueno, en Covadonga es propiedad del pueblo asturiano, no es propiedad del obispado. La iglesia asturiana es un usufructuario del santuario mariano de Covadonga, pero no es la dueña. El dueño es el pueblo asturiano. Eso es primera cosa. Pues ahora están empezando a poner banderines y ponen la bandera del Vaticano. El Vaticano es un estado, tiene que ver la bandera del Vaticano en Covadonga. Pero eso, a través de 30 años, se viene diciendo que viene el Vaticano, porque está en la bandera. Porque empiezan así, viene el que viene y ponga aquí un ser, y después no sé qué, y termina haciendo. Y no, desde el primer momento hay que decir, oiga, no. Por poder decir, por la bandera. Necesitan poner en una esquina y terminan quitándola. Y no, la bandera no lleva un paño azul, la bandera lleva cruz en el centro de un paño azul. Nuestra cosa, no una esquina. En una esquina lleva todo lo corredor. Que hoy está mañana por el de la República. La cruz no, la cruz de permanente. Pues ya se la ponen en un lado. Si lo vemos con tranquilidad, no hay que preocupar, porque todo esto, a la larga, viene. una pregunta nada más. Nos está acabando el tiempo. Si no hay nada más. Segundo martes del mes que viene tendremos con nosotros a la directora del Museo Arqueológico de Asturias. ¿Vale? Para analizar, sí, María Antonia,